La vuelta 44 es la última vez que se va a repetir la vuelta 8 en esta vuelta. Y aquí ya tengo el aumento y todos los puntos van a ser derecho. La vuelta 44 vamos a tener 88 puntos y el último punto el aumento. Ok, la vuelta 44 la terminamos con 88 puntos. De la vuelta 45 a la vuelta 56 las vamos a repetir esas vueltas, todo el tejido según lo largo que se necesite, de la 45 a la 56. Vamos a empezar la 45. En esta vuelta no vamos a hacer aumento en el primer punto. Vamos a deslizarlo el punto sin tejer. Tejemos un punto derecho. Este punto que deslizamos el primero lo vamos a pasar por arriba del punto que tejimos. Y ahí está el punto tejido, el primero. Vamos a continuar con 3 derechos, 1, 2, 3. Vamos a tejer 6 puntos revés, 6 puntos derecho, 6 veces. Ahí tejí 6 veces. Aquí está el revés derecho, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí vamos a continuar para terminar la vuelta 45 con 6 puntos revés, 4 derecho y aquí aumentamos en el último punto. Aquí terminamos la vuelta 45. Vamos a continuar con la vuelta 46. En la vuelta 46 vamos a aumentar en el primer punto. Ahí está el aumento. Vamos a tejer todos los puntos derecho. En los últimos 2 puntos vamos a tejer una disminución en los últimos 2 puntos. Vamos a terminar la vuelta 46. Los 2 puntos los tejemos junto, punto derecho, y ahí está una disminución. Vamos a tejer la 47. Le doy vuelta al tejido. Estamos al lado revés del tejido. Deslizamos un punto derecho y pasamos por arriba del punto que tejimos, el punto que deslizamos, y ahí está una disminución. Es la vuelta 47. Un punto derecho y vamos a tejer 7 veces 6 puntos revés y 6 puntos derecho. Aquí estamos terminando la vuelta 47. Están tejidos 7 veces el espacio de 6 puntos revés y 6 puntos derecho. Vamos a aumentar en este último punto. Aquí terminamos la vuelta 47. Vamos a tejer la vuelta 48. Hacemos un aumento ahí está el aumento, un punto derecho, y vamos a repetir 6 derechos, 1,
y vamos a cruzar los puntos en esta vuelta porque estamos al lado derecho. Después de los 6 puntos derecho, cruzamos los 3 puntos con 3 puntos. Ya saben cómo se teje este espacio. Los pongo para la parte de atrás, tejo 3 y retomo los 3 que están descansando. Esto es este espacio de 6 puntos derecho y el cruce de puntos de 6 puntos. Vamos a repetirlo 7 veces hasta tener 2 puntos al final de la vuelta. Aquí tejí los 7 espacios de 6 puntos derechos y el cruce de puntos de 6 puntos. Vamos a terminar los 2 puntos que tenemos aquí. Vamos a hacer una disminución, los 2 puntos juntos. Ahí terminamos la vuelta 48. Vamos a empezar la 49. Deslizo el primer punto, un punto derecho, paso el punto por arriba del punto que tejimos, 5 puntos revés, y vamos a repetir 6 veces 6 puntos derecho y 6 puntos revés. Ahí repetí 6 veces el espacio de 6 puntos derecho, 6 puntos revés. Vamos a terminar con 6 puntos derecho, 2 revés, y vamos a terminar con un aumento en el último punto. Ahí está terminada la vuelta 49. Vamos a empezar a tejer la vuelta 50. La vuelta 50 se va a repetir la vuelta 46. Así vamos a estar repitiendo la vuelta 46 en ciertas vueltas. Vamos a hacer un aumento en el primer punto en la vuelta 46 de repetición por la vuelta 50. Ahí tengo el aumento. Vamos a tejer todos los puntos derecho y en los últimos 2 puntos los tejemos juntos porque tenemos que hacer una disminución. Aquí voy a terminar la vuelta 50, los últimos 2 puntos juntos. Ahí tenemos una disminución y terminamos la vuelta 50, que es la misma la 46 que se repitió. Y empezamos la 51. Deslizamos el primer punto sin tejer, tejemos un punto derecho, pasamos el punto que se deslizó sin tejer por el punto que tejimos y ahí tenemos una disminución. Tejemos 3 puntos revés y vamos a repetir 6 veces 6 puntos derecho y 6 puntos revés en la vuelta 51. Vamos a terminar la vuelta 51 con 6 puntos derecho, y tejemos 4 puntos revés y tejemos un aumento en el último espacio, el último punto. Ahí está tejido, terminada la vuelta 51. Vamos a darle vuelta al tejido y empezamos la vuelta 52, que se va a repetir la 46. La 46 es muy sencilla. Aquí hacemos el primer punto, un aumento. Ahí tenemos
el aumento en el primer punto. Todos los puntos van a ser derecho y hacemos una disminución. Los últimos dos puntos se van a tejer al final de la vuelta 52. Terminé la vuelta 52 con los dos puntos juntos para una disminución. Le di vuelta al tejido y vamos a empezar la 53. Deslizamos el primer punto sin tejer, un punto derecho, pasamos el punto deslizado sobre el punto que se tejió, ahí tenemos una disminución, vamos a tejer un punto revés y tejemos 7 veces 6 puntos derecho y 6 puntos revés, y en el último punto vamos a hacer un aumento. Terminé la vuelta 53 con un aumento en el último punto. Vamos a tejer la 54. Hacemos un aumento en el primer punto. Ahí tengo el aumento en el primer punto. Vamos a tejer un punto derecho y tejemos los 6 puntos cruzados y 6 puntos derecho. Vamos a hacer esto 7 veces. Pongo los 3 puntos para el lado de atrás. Aquí está el punto ya cruzado, los primeros 6 puntos y 6 puntos derecho. Esto lo vamos a hacer 7 veces y los últimos 2 puntos los vamos a tejer punto derecho juntos para hacer una disminución. La vuelta 54. Terminé la vuelta 54 con una disminución en los últimos 2 puntos. Tejí un solo punto derecho. Empiezo la vuelta 55. Vamos a deslizar el primer punto, un punto derecho, deslizo el punto sin tejer por encima del punto tejido y ahí tenemos una disminución. Vamos a tejer 5 puntos derecho, y vamos a continuar 6 veces repitiendo 6 puntos revés, 6 puntos derecho, 6 veces vamos a tejer este espacio. Vamos a terminar la vuelta 55 con 6 puntos revés, 2 puntos derecho y aumentamos en el último punto y terminamos la vuelta 55. Vamos a tejer la vuelta 56. La vuelta 56 la vamos a tejer como la vuelta 46. Les voy a indicar cómo vamos a empezar la vuelta, la 56, que es la misma, la 46. Aumentamos el primer espacio, el punto, ahí está el aumento. Todos los puntos van a ser derecho y los últimos 2 puntos se hace una disminución con un punto derecho. Es la vuelta 56. Ahí terminé la vuelta 56. Ahí está la forma del tejido. Esto va recto. Aquí también va recto. Aquí ya hizo esquina. Aquí tenemos las dos esquinas. Vamos a continuar de la vuelta a repetir después de esta última vuelta de la 56. Vamos a repetir de la 45 a la 56 lo largo que usted quiera tejer. Esto está precioso, los torciditos o las trenzas o cables, hay tanto nombre para esto, pero está precioso.
Aquí debemos de tener 88 puntos en esta última vuelta. Vamos a continuar tejiendo un espacio más para ir disminuyendo y hacer la esquina para terminarla así como la empezamos. Precioso que está. Aquí tejí 3 veces de la vuelta 45 a la vuelta 56, que son 12 vueltas 3 veces. O usted va a tejer el espacio que necesite, lo largo que le guste su tejido. Aquí voy a indicarles cómo lo van a cerrar. Hay que seguir un paso más para empezar a cerrarlo. Esto va a ser tejer de la vuelta 45 a la vuelta 52 para empezar a cerrar. Vamos a continuar repitiendo el último paso, que es de la 45 a la 52. Estoy al lado revés del tejido, llegué a la vuelta 52. Mirar, las vueltas se van a estar tejiendo para cerrar el tejido y terminar en esquina. Vamos a empezar como hemos estado tejiendo algunas vueltas. Deslizamos el primer punto, tejemos derecho el siguiente punto y pasamos por arriba el punto que deslizamos sobre el punto que tejimos. Todas las vueltas así las vamos a empezar y tejemos esta primera vuelta con un punto revés y tejemos 7 veces 6 puntos derecho, 6 puntos revés. toda la vuelta. Voy a terminar la primera vuelta. Aquí tejí los últimos 6 puntos revés. Fueron 7 veces, 6 derechos y 6 revés. Este último punto lo vamos a tejer derecho. Antes de empezar esta vuelta teníamos 88 puntos en la vuelta anterior. Ahorita tenemos 87 puntos. No hicimos disminución en esta vuelta. Al final, solamente al inicio de la vuelta. Voy a empezar la vuelta 2. Tejo el primer punto derecho. Vamos a cruzar 6 puntos. Ahí tengo los 6 puntos cruzados y tejemos 6 puntos derecho. Vamos a repetir los 6 puntos cruzados, 6 puntos derecho, 7 veces, y los últimos 2 puntos que vamos a tener para terminar la vuelta van a ser juntos derecho, para tener 86 puntos en la vuelta 2. En la vuelta 2 terminé con los 2 puntos en un solo punto derecho. Vamos a empezar la vuelta 3. La vuelta 3 la vamos a tejer deslizando el punto, tejemos el siguiente, pasamos el punto deslizado sobre el que se tejió, tejemos 5 puntos derecho y vamos a repetir 6 puntos revés y 6 puntos derecho 6 veces. Es fácil. Aquí tenemos este punto. Ya para este momento usted ya debe de tener ya muy claro todos los pasos. Estos son revés, derecho, revés, derecho. Vamos a tejer 6 veces estos dos espacios. En la vuelta 3, ahí terminé el último espacio de 6 puntos derecho. Voy a tejer 5 puntos revés para terminar la vuelta 3. Ahí están los 5 puntos revés y
tejemos los últimos 2 puntos para hacer una disminución derecho y está terminada la vuelta 3. En la vuelta número 3 tenemos 84 puntos, es la que terminamos. Vamos a tejer la número 4. Hacemos el primer punto una disminución, ahí está, y vamos a tejer todos los puntos derecho y en los últimos 2 vamos a tejerlos juntos para hacer una disminución y vamos a tener en la vuelta 4 82 puntos. Vamos a tejer la vuelta 5, vamos a hacer la disminución en el primer punto, deslizamos el punto, un punto derecho, pasamos el punto deslizado sobre el punto tejido, ahí está la disminución, tejemos 3 puntos derecho, seis puntos revés y 6 puntos derecho 6 veces. Esta es la vuelta 5. Ahí ya tejí 6 veces los espacios de los 6 puntos. Vamos a terminar con 3 puntos revés, y tejemos los 2 puntos juntos para hacer una disminución y ahí terminamos la vuelta 5 con 80 puntos. Aquí empiezo la vuelta 6, tengo un punto ya disminuido, ya saben cómo tejerlo. Aquí está formándose ya la esquina de lo largo que se determinó. Después de la disminución vamos a tejer todos los puntos derecho y los últimos 2 puntos vamos a hacer una disminución. Vamos a tener 78 puntos en la vuelta 6. Ok, después de la vuelta 6 vamos a repetir de la vuelta 1 a la vuelta 6, disminuyendo un punto al empezar la vuelta y uno al terminar la vuelta. En las orillas, al inicio de cada vuelta y al final de cada vuelta, va a tejer como estén los puntos, como se presenten los puntos. Hasta que tenga 2 puntos al final de la vuelta. Estos 2 puntos se van a tejer juntos con un punto derecho. ¿Cómo vamos a ayudarnos para saber cómo vamos a tejer el inicio? Todos estos espacios ya saben cómo tejerlos. Los espacios que están aquí ya les he dicho varias veces, estos son derechos y estos son revés cuando estamos al lado revés del tejido. Y aquí sería la disminución que vamos a hacer. Se teje el siguiente punto, se pasa, así se está disminuyendo para iniciar cada vuelta. Y aquí tenemos, solamente tenemos 5 puntos revés. Estos son los mismos 5 que se van a tejer revés. Los siguientes 6 se van a tejer derecho. Según como vea, como estén los puntos, así se van a tejer en la vuelta. Se regresa igual. Si nos regresamos, hacemos la disminución y aquí tenemos los primeros 5
puntos derecho. En cada vuelta número 2 se van a estar cruzando los puntos. Si usted se fija, 5 vueltas van sin cruzar puntos. En la número, no es la número 6, pero cada 6 vueltas se están cruzando los puntos. Ese es algo que también les puede ayudar. Y se van a estar disminuyendo 2 puntos en cada vuelta. Vamos a continuar. Es fácil seguir repitiendo la vuelta de la 1 a la 6 hasta tener los últimos 2 puntos. Aquí se está formando ya la esquina para terminar. Ahí está, ya no se necesita estar contando las vueltas. Aquí simplemente estamos contando para saber si ya voy a cruzar los puntos. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Aquí ya de regreso voy a cruzar los puntos. Ya no se necesita estar contando las vueltas, las últimas 6 vueltas que se están tejiendo. Aquí tengo las 6, aquí tengo los 6 puntos que se van a cruzar en esta vuelta. Y los demás espacios son en punto derecho. Así es de que vamos a continuar hasta estar en la esquina con 2 puntos, y los 2 puntos los vamos a cerrar con un solo punto, y ahí ya se corta el hilo para tener la esquina. Precioso. Ahí se terminó el tejido. Los últimos 2 puntos los pasé en una última lazada y quedó cerrado la esquina en este espacio. Ahí tiene el tejido. Aquí lo empezamos en este espacio, en esta esquina se empezó. Y ahí está terminado. Ya usted aquí le puede dar una terminación de fleco, de cualquier otro terminación de orilla. Esto está precioso, se ve muy exquisito el tejido. Ahí está precioso. Espero que le guste, que lo teja. No se le olvide compartir el video, es muy importante que lo comparta, que comente. Aquí estoy para cualquier pregunta, si puedo, con todo gusto. Espero que disfrute su tejido. No se le olvide darle like al video si le gusta. Gracias por ver mi video. Los espero el próximo. Saludos a todos. Un abrazo.